Bien, la polémica de los premios de las eliminatorias al parecer podría llegar a su fin. Con un mensaje en Twitter, el arquero de la selección chilena, capitán por lo demás Claudio Bravo, comunicó que se les va a pagar a todos los jugadores que participaron en la clasificación de Chile al Mundial de Brasil. Vamos a profundizar en este asunto. Está aquí en el estudio de CNN Carlos Soto, él es el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Carlos, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes de comenzar con este diálogo, Carlos, quiero pedirle a nuestro equipo, ya lo habíamos conversado, si pudiéramos ver la declaración de Claudio Bravo en Twitter, donde él básicamente manifiesta las disculpas y aclara que el reparto de estos 2,7 millones de dólares se va a hacer entre todos aquellos que de alguna u otra manera cooperaron o aportaron en alguna medida a que nuestra selección llegara al Mundial. Dice, comillas, de manera unánime, hemos decidido solucionar el problema y poner fin a esta ingrata situación. Cada compañero que estuvo en el proceso recibirá lo que corresponde a su participación. Señala también, sinceramente, lamentamos que se haya generado este ingrato inconveniente, pero en ningún caso hemos querido perjudicar a un compañero de profesión. Ofrecemos las disculpas correspondientes y consideramos rectificar en lo que corresponde. Los detalles de la solución las vamos a comunicar de manera privada a los jugadores afectados y luego a la prensa a través de un comunicado público. Esa es la aclaración del capitán de La Roja. Con ese gesto y con esa información que el capitán publica en la red social, Carlos, ¿se cierra el capítulo de la polémica por el reparto de los premios? Sí, confiamos plenamente en su gestión. Ayer, cerca de en la tarde-noche, pudimos hablar, hablé con él personalmente, porque esto viene desde un mes hacia atrás. O sea, para hacer un breve resumen, hace un mes atrás algunos jugadores del medio local se contactan con nosotros y nos dicen, mira, hay una distribución que se está haciendo respecto a los premios y aquellos que no han sido convocados en 6 partidos o más no van a recibir premio por la clasificación y los premios que se deben repartir habitualmente en estos procesos. Me comunico en esos días con Claudio Bravo, estaba en España, y acordamos que él abordaría, una vez que fuera convocado en esta ocasión, abordarían esta dificultad. Bueno, fue así como... con el correr de los días fue agravándose esta polémica, estas diferencias, y ayer nos pudimos reunir con alrededor de unos 16 jugadores, más otros que desde el exterior nos comunicaron su posición respecto a que, porque la propuesta nuestra fue enviada por escrito en el día de ayer y decía claramente que debía reconsiderar la medida, es decir, había que recalificar y reorganizar la distribución de premios, es decir, aquí, ejemplo claro para que la gente entienda, si yo recibí 10 y en realidad me corresponden, luego de esta redistribución y este nuevo recálculo, me correspondían 8, o sea, tengo que devolver 2. Perfecto. Y luego de eso pagarle a los jugadores que no habían recibido. Carlos, ese es el resumen. Me decías ayer, conversaste con Claudio Bravo y con otros jugadores. Sí. ¿En qué tenor fue esa conversación? ¿Había molestia? ¿Qué pasó? Bueno, la de los jugadores fue cada uno expresó lo que sentía, lo que había conversado. Sin que me des nombres, ¿cuál era el sentir que te expresaron a ti? No, incomodidad, que no era justo. Yo lo dije también ayer y en un medio, dije, el obrero es digno de su salario. O sea, si trabajaste un día, que se le pague el día. Si trabajaste 30 días, que se paguen esos 30. Entonces, primera vez que había pasado algo así. Además, algunos habían participado en la etapa del Mundial de Sudáfrica. Por lo tanto, de los que estaban ayer ya habían recibido dinero y esta medida nunca se había adoptado. Por lo tanto, había incomodidad. ¿Te pareció que esta solución fue un poco forzada? En el fondo, ¿cuán genuino fue la reflexión y cuán genuina pueden ser las palabras de Claudio Bravo? Porque a mí en lo personal me da la sensación que si esto no sale en la prensa, dicho muy en sencillo, esto pasa piola. Entonces no sé cuán forzados se sintieron ellos objetivamente a hacer este acto de reparación y darle a cada cual lo que merece. Sí, yo creo que cuando se tomó la decisión no se analizó las consecuencias, los efectos que iba a tener. Y es por eso que también probablemente a través de los medios se presionó o se tomó conciencia realmente de lo que se había hecho. Por eso es muy valorable lo que hicieron ayer en el sentido de rectificar, de pedir disculpas, y me quedo con eso, con la sensación de que cuando hablo con Claudio Bravo y él me manifiesta su disposición y que va a tratar el tema en la noche, ya ahí uno se queda tranquilo, porque el momento en que él dice me comprometo que esto lo vamos a solucionar, ya ahí prácticamente inmediatamente le comuniqué, porque eso fue tal cual. Nos comunicamos con Claudio en la reunión, de ayer le dijimos que por favor él lo tratara, nos llama y nos dice quédense tranquilo que aquí lo vamos a reparar. Así que
Claro, después viene la especulación, pero lo importante para nosotros es que esto va a tener una rectificación y Ahora, es lo que corresponde. Tengo 1000 preguntas, Carlos, pero si uno intentara sí, si uno intentara entender qué pasó, sí. Asumiendo que lo más importante es que se va a reparar el error cometido, sí. ¿Qué pasó? ¿Se agrandaron, fueron desleales, pecaron de ingenuos, fueron egoístas? Los errores se cometen por tantas razones. ¿Qué análisis se hace? ¿Qué pasó? Bueno, tú, Verónica, pues cada uno de nosotros, tú y yo, podemos, de acuerdo a nuestra escala de valores, ahí colocar el sinónimo de lo que pasó. Sin embargo, yo creo que se les pasó nomás, o sea, así de simple, se les pasó, en el sentido de que nadie analizó, se repartió, nadie se preocupó, siguieron adelante. Pero es que era muy raro porque ponían, por ejemplo, como mínimo 6 convocatorias para recibir el premio, y resulta que Pinilla y otros jugadores no tenían 6 convocatorias, claro, les llegó igual. Entonces, ¿cómo el criterio fue desigual? Porque, claro, porque había, por ejemplo, Waldo Ponce se lesiona, sí. Estuvo en 4 y a él se le entregó el premio total. Pude conversar con 2 jugadores que están en Italia ayer, y hoy día con otro, con Matías Fernández y con David Pizarro, los 2 que juegan en la Fiorentina. ¿Y qué postura, por ejemplo, tenían ellos? No, ellos dicen, no, nosotros vamos a apoyar al resto, todos tienen que recibir acá su dinero, y ellos principalmente también porque dijeron, pucha, nosotros estamos acá, sabemos dónde estamos, o sea, sabemos lo que hemos ganado, y precisamente hay jugadores que han estado en una convocatoria, a lo mejor 2 millones, 3 millones de pesos, para ellos puede significar mucho. Precisamente ayer había uno de los jugadores seleccionados que está en un club de la segunda división, o sea, ni siquiera de la primera ni la primera B, sino que Mario Salgado estuvo ahí y él fue convocado en un partido, o sea, para él significa mucho. Para tenerlo bien claro, estos 2,7 millones de dólares se reparten de manera igual para todos, o que probablemente sea lo más justo, aquel que tuvo mayor participación en cuanto a cantidad de partidos jugados, etcétera, etcétera, recibe una cifra distinta en relación a su propio proceso. ¿Cómo se distribuye de manera justa este monto? Lo habitual es que se distribuya en forma proporcional a las convocatorias. ¿Y va a ser así, crees tú ahora? Sí, es decir, si tú estuviste en una convocatoria, el total se divide en forma porcentual a la cantidad de partidos citados o a la cantidad de minutos. También, porque recuerda que puedes estar en 10 partidos y jugaste uno. En realidad, siempre en el fútbol se ha considerado que el hecho de que tú estés convocado, es decir, aunque estés en la banca, que tú estés en la banca y que no hayas ingresado, recibe el premio igual. Incluso en selecciones anteriores ha ocurrido mucho de que de repente, por ejemplo, el utilero no estaba considerado, porque normalmente en estas negociaciones se dice, oye, la NFP dice, nosotros podemos pagar 20 premios. Y son 18 jugadores y quedan 2. Lo habitual es que también el paramédico se reparta medio premio, el utilero otro medio premio y así. Y cuando falta alguien, normalmente el futbolista dice, oye, nos faltó, qué sé yo, el utilero B. Y todo, ya hay que poner todos 10 pesos y todos colocan 10 pesos. Eso siempre ha pasado. O sea, ¿y por qué ahora no pasó? ¿Faltó este tipo de equipo? No sé lo que pasó en realidad. A mí me cuesta entender porque normalmente el fútbol es una actividad de conciencia colectiva, de conciencia social, es natural. Es natural en el futbolista que lo sienta así. ¿Cuánto dañó la imagen de los seleccionados este episodio, sientes tú? Si es que dañó, a lo mejor no lo sé, no lo dañó. Sí, por lo menos unos días sí estuvo dañando. Yo creo que hasta que no, cada futbolista que hizo su reclamo no diga yo estoy tranquilo, o sea, un ejemplo, Nico Perit, o sea, lo primero que hago es Nico, lo llamé ayer y le expliqué porque él fue uno de los más opositores de la medida y cuando le explico todo, ojalá me dice yo a estar tranquilo cuando tenga mi cheque, lo que corresponde a mi proporción por haber estado en la selección. Ahora, ¿qué pasa con esos jugadores que fueron los que reclamaron? ¿Se les cierran las puertas de la selección? Pese a que ayer Jorge Sampaoli dijo, yo si considero que tienen la calidad y los requerimientos para estar, los voy a llamar. Pero siendo súper honestos, Carlos, el ambiente quedó bien dañado y yo no sé si Braulio Leal, Nico Perit, aunque si fuesen convocados, van a querer llegar a un lugar con alguien con quien tuvieron una precisamente disputa. Esa declaración lo hizo Hans Martínez, que está en O'Higgins, y fue una de las más fuertes, o sea, como dice, se creen como macanudo. Parece que aquí esto no es así. Me costaría sentarme a una mesa con alguien que sé que hizo algo así. Bueno, en ese sentido también viene la madurez acá, porque hay que superar esta dificultad, y precisamente también hace una semana atrás enviamos una nota a la NFP en el sentido de que se normara, para que se establecieran mínimos requerimientos para el futuro, o sea, que no quedara
esta distribución a la voluntad del grupo Es o que de eso es uno o de bien dos. raro. Es ¿Cómo? que no ha pasado nunca. Por eso que esto ojalá sea enorme para que antes de la eliminatoria, lo dijo Milovan Mirose, me dijo, lo malo es que esta cuestión teníamos que haberla sabido antes, porque si la sabemos antes probablemente hoy día no ocurre, y en ese momento todos hubiésemos votado, levantamos la mano, que es lo común en el camarín. Y en otras partes del mundo, ¿cómo se hace esto? O sea, que no haya nadie que regula la repartición de los premios entre un equipo de personas. Sí. Es raro. Es raro, porque normalmente, como te dije, los futbolistas tienen un sentido colectivo inmediato, es decir, yo que soy el arquero necesito al delantero, necesito a mi compañero, y es natural que se diga, normalmente no debería surgir problemas entre los jugadores, lo que surge el problema normalmente es con la parte contraria, el empleador, el dueño del club, el dirigente, ahí surgen, y históricamente en Chile ha tenido ese tipo de dificultades, ¿no? Pero en particular para saber cómo pasa en otras partes del mundo, ¿cómo lo hacen otros países con en este asunto? ¿Hay un organismo que regula la repartición o también ahí los jugadores se reparten en cuanto a solidaridad? Normalmente se negocian los montos por objetivo, es decir, clasificamos a la selección y nos dan tanta cantidad de dinero y se negocia. Y luego se distribuye internamente en forma proporcional. Según datos de que estaba revisando en la prensa, Carlos, no es la declaración propia de la NFP, por eso quiero saber si es cierto o no y qué información manejas tú. Dicen que la NFP no está de acuerdo con ponerse a regular esto porque ellos dicen que es un tema que se resuelve y temas que se tratan al interior de un camarín. Me pregunto yo si no es la NFP, ¿quién regula? No sé, el CERNAC. Bueno, hay un asunto, nuestra Verónica y tú que estás en los medios, estás expuesta permanentemente a esta información. Cada vez más el país exige transparencia de cuestiones que son privadas. O sea, a lo mejor es difícil decirle oye, ¿sabes qué? Que la gente exige, porque aunque sea una actividad privada, el fútbol tiene mayor repercusión pública cada día más. Entonces, un hecho de esta naturaleza indudablemente que afecta a una persona, a un obrero que me decía ayer uno de la calle, oye, pero si yo trabajo 10 días, me pagan los 10 días y no es justo. Y él con ese sentimiento, por eso es que yo creo que hay que regular en este sentido. ¿Quién? ¿Por parte de la NFP te parece NFP, que es con quien sea, con el CIFUB, con los jugadores, con los representados, de manera de que no vuelva a ocurrir un hecho de este tipo porque daña mucho, o sea, daña el punto de vista, yo me imagino, a Claudio con su sponsor viendo, su nuevo sponsor, ¿no es cierto? Hemos visto la publicidad de un banco ahí en televisión y su imagen expuesta desde el punto de vista, mira a quien contratamos, que es un máximo referente y hoy día se ve afectado por una situación que a lo mejor él nunca quiso. O sea, y estas platas, Carlos, ya se depositaron y por lo tanto los jugadores van a tener que, no sé, emitir cheque nominativo o... Es lo que creemos que debería pasar. ¿O todavía no se reparte? ¿Cómo va a ser ese proceso? Lo que nosotros creemos, y es lo que le comenté a Claudio también, y es la propuesta formal que se hizo ayer, firmada por los jugadores asistentes a esta reunión, es que se recalculara todo, como te dije anteriormente. Perdón, incorporando los utileros, el paramédico, el médico. Sí, porque también hay, bueno, yo no conozco la cantidad que ellos han recibido, sino que uno tiene una general nomás. En el caso que nos preocupamos nosotros, los 40 jugadores, fuimos descartando algunos porque hay distintos medios, hay futbolistas que tienen menos de 4 partidos, pero recibieron un premio total, entonces hay que depurar esa lista y luego, si hay que devolver dinero, y yo... Con el comunicado me queda claro, la voluntad está de todos los futbolistas de rectificar, tendrán que devolver. Y si no, alguien tendrá que hacerse responsable para que a todos los jugadores les corresponda el dinero. En otro tema, Carlos, ustedes también como gremio estuvieron bien activos en el episodio de Julio Barroso, cuando él, para hacer un poco de memoria... Yo vengo a hablar de la selección, no está bien. De Julio Barroso, de Colo-Colo, cuando él señala que el campeonato, no lo dijo así, pero que estaba arreglado y que había partidos que se jugaban en una parte y se terminaban jugando en otra y que finalmente a Colo-Colo se le había dañado, etcétera, etcétera. Algo conversamos antes de esta entrevista y... particularmente a la Universidad de Chile, le molestó mucho esta presencia de ustedes en conferencia de prensa con Julio Barroso. ¿Cuál fue un poco la postura o lo que ustedes han reflexionado con el correr de los días del episodio de Julio Barroso? Bueno, todavía creemos que fue un actuar correcto. ¿Por qué? Porque el comunicado de prensa expresa lo que hasta el día de hoy ha pasado, que nosotros respaldamos la defensa a manifestar libremente opiniones sobre tu trabajo. O sea, antes de que entrara en vigencia la ley en Chile del 2007, los futbolistas no se atrevían a hablar. No se atrevían porque eran sancionados por sus clubes. Eso como primera cosa. Segunda es que cuando fuera citado Julio Barroso, que ya fue citado,
esa va a ser la oportunidad en que él tendrá que manifestar, rectificar, aclarar sus dichos. Está citado mañana al Tribunal de Disciplina. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos que las responsabilidades, como son individuales, que cada uno, si él tiene argumentos, que lo explique, y si tiene que pedir disculpas, que lo haga, y que es la instancia deportiva en un tribunal. Ahora, el tema de la libertad de expresión, cuando uno más encima tiene que manifestar una opinión del trabajo que uno hace, está perfecto, pero lo que parece grave es que él, cuando hace este comentario, no especifica, no da nombre, claro, apellido, no horario, el partido pasó esto, la prueba es porque son acusaciones bien graves al final, en la que estamos como acostumbrados a que se dispara el voleo y caben todos, digamos. Entonces, ahí lo que me parece es que particularmente me llamó la atención que respecto de una acusación que no tenía el sustento necesario, estaba el sindicato de futbolistas presente ahí, sí, dando un respaldo que no sé si se entendió bien cuando no había suficiente prueba de lo que Barroso estaba diciendo. O sea, es muy fácil utilizar una conferencia de prensa de este tipo para dirigirla. O sea, lo que pasó ahí yo lo dirijo. No, le están respaldando en sus dichos y todo. Hay cuestiones que quedan realmente en la interna, en la conversación, en la que digo, oye, vas a tener que defender, no hay que defenderse, aquí no existe corrupción, si existe, ¿por qué? Hay que reunir antecedentes. Y en ese sentido nuestras obligaciones, alguien me dijo, oye, ¿le gusta meterse a la pata de los caballos? Es que nuestra labor meternos a la pata de los caballos, a defender los derechos. Otra cosa tiene que ver con que sea justificado o no sea justificado. Para eso hay ámbitos, en este caso tribunales deportivos, que van a aplicar correctamente la reglamentación. Otra cosa puede pasar después. Si se aprovechan o no esta instancia para sancionar a un jugador por sus dichos y que sea una medida ejemplar. También hay que tener cuidado, o sea, nosotros... Es que el problema no parecieran ser los dichos, porque también así entre broma y broma, antes de la entrevista conversamos, todos lloran. Llora la U cuando pierde, llora Colo-Colo, llora la Católica, todos lloran y siempre la culpa es del árbitro, es que no, y siempre hay una excusa. Pero el problema parece ser no los dichos, sino que la forma en cómo se plantean. Y ahí probablemente está la gran interrogante del asunto. Si yo voy a formular una acusación... Lo mínimo es que yo presente la contundencia necesaria para acusar a algo o a alguien de algo. Sí, o sea, Verónica, todos los días estamos emitiendo juicios respecto a las opiniones de cualquier persona, todos los días. Y en ese sentido, de alguna u otra manera, sobre todo en el medio deportivo, porque yo considero que el periodismo deportivo no es especializado, o sea, existe mucho la opinología, y cuando a veces me preguntan, yo digo, oye, es que yo no soy opinólogo, ¿pero qué piensas tú? No, es que yo no puedo opinar de eso porque no soy opinólogo. Puedo dar mi punto de vista, pero el punto de vista de mi rol como presidente de un sindicato, no lo puedo dar del punto de vista del hincha, no lo puedo dar del punto de vista del periodista, porque pueden ser dirigidas mis opiniones. Lo que sí tengo claro es que en el caso de Barroso, marca un precedente muy importante, porque hacia atrás no han sido sancionados jugadores, han sido amonestados solamente, y que está dentro de la tipificación de la graduación de los cargos y de las sanciones, entonces... o sea, amonestado, para entenderlo bien, amonestado que probablemente tiene puede ser por amonestado por escrito, oye, tenga cuidado con sus palabras, que no va a ser sancionado. Pero no han sido sancionados con partidos de suspensión, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese sentido, porque tendríamos que empezar también a ver cada caso, o sea, después de los dichos de Barroso, Jorge Pellicer también dijo otras cosas más en contra de un árbitro directamente. Entonces podríamos decir, ese es dolo, pero este no, porque hay la intención con una persona, hay una injuria porque se está refiriendo a una persona en particular. Yo entiendo que cada uno tuve la única, o yo quisiera decir, ya, por haber dicho esto, por haber acusado, por haber dicho que estos partidos se arreglan, tiene que demostrarlo, si no tiene una sanción porque perjudica la actividad, porque puede generar una polémica interna, porque también hay un prestigio, hay empresas que están vinculadas al fútbol, y con eso uno dice, pucha, ¿sabes qué? No sé, yo no escuché que hay corrupción en el fútbol, entonces me da miedo meter plata. Bueno, tantos efectos que se puede producir por un dicho que hay que, lo único que diría yo es que hay que ser responsable. Y en el caso de Julio Barroso, precisamente, él se va a hacer responsable porque está citado y tendrá su oportunidad. ¿Y en tu opinión personal, te parecieron responsables entonces las formas y las acusaciones? No voy al fondo si es verdad o no, sino que la manera como se planteó. ¿Fue responsable? Yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque el futbolista normalmente, cuando opina,
es lo que va recogiendo de todo un camarín. No es que él lo haya analizado y además en las declaraciones de Julio es un tipo que es intachable en su conducta profesional y uno de los puntos precisos, nadie puede alegar que él haya estado metido en algún conflicto, intachable en todo sentido y por eso también lo respaldó Colo-Colo. Sí, está claro que hay que medirse nomás, o sea, de repente es distinto una acusación que tú hagas después del partido haciendo... En caliente, con la sangre caliente. Claro, y digo, no, el árbitro... Y que después digo, no, sabes que pido disculpas, me equivoqué, se me pasaron. Que una declaración como la que él hizo, en el sentido con tranquilo, sí, analizada. Entonces uno dice, no, aquí hay muchos antecedentes que recogió del camarín y por eso también el plantel salió a defenderlo. Me queda la última y me van a retar porque me estoy pasando en el tiempo, pero súper cortito, Carlos. Ahí, ¿cuál va a ser un poco la postura de ustedes una vez que se conozca la sanción o la amonestación hacia Julio Barroso? Estás metida en el fútbol, ¿eh? Está clarito. Es que estamos peleando un campeonato ahí, entonces sí, estoy... Está bien. No sé, sabes que esperemos porque no sobre hecho y incierto futuro no opino también. Porque o sea, no hay un apoyo incondicional, claro, a Barroso. Porque hay que ver cómo se va a tratar. Capaz que esto se determina todo, mañana dicen pido disculpas y se acabó todo, y vuelta a la página y se acabó. Y entonces, ¿listo? Ya, Verónica. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido. Abordamos harto de fútbol. Ojalá que hoy día la Roja en Cancha Blanca pueda hacer un buen papel y gane a Uruguay. En Cancha Blanca lo hice por Colo-Colo. Sí, es que yo soy colocolina. Así que, bien, Carlos, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Tú también. Vamos.